Hola, tengan un bendecido día a cada uno de ustedes. Nuestro tema para el día de hoy es ¿cuánto agradecimiento tienes? ¿Sí? Y la cita bíblica la tenemos en San Lucas capítulo 7, versos 36 en adelante, y dice la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Encontramos esta historia de un fariseo. Entra a la casa de él en el verso 44 y le dice Jesús: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Qué mal anfitrión, ¿verdad? Llegó a su casa Jesús y no le ofreció agua para lavar sus pies. Llega una mujer con perfume y con sus lágrimas y comienza a enjugar los pies de Jesús. Y Jesús le dice en el verso 45: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Una mujer tan agradecida, ¿verdad? Besando los pies de Jesús, mientras que el fariseo ni siquiera le había dado un beso a Jesús. Verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. ¿Sabes? Eso sucede en estos tiempos. Por eso el título del mensaje: ¿cuánto agradecimiento tienes? Porque, ¿sabes? Esta mujer me parece que era una prostituta, por lo que dice Simón. Si supiera si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer, qué pecadora es. Él se está enfocando en el pecado de la mujer. Pero, ¿sabes? Simón era leproso. Lo dice Mateo capítulo 26, verso 6. Mateo capítulo 26, verso 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Sabes, él se enfoca en el pecado de la mujer, pero él se está olvidando de que él fue leproso y que Jesús le sanó de esa lepra. Él se está olvidando de que un leproso tenía que estar fuera de la ciudad, porque no podía estar cerca de las demás personas. Mas Jesús se acercó a él, no importando la lepra que él tuviese, y le sanó de la lepra. Pero él se está enfocando en el pecado de la mujer. ¿Sabes? Sucede muchas veces eso.
si ella era una prostituta, si él era un leproso, ambos estaban fuera del reino de Dios. Ambos estaban lejos de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero como vino Jesús y se acerca a Simón, le sana la lepra, lo acerca a su reino. Lo mismo hizo con esta mujer. ¿Por qué crees que esta mujer estaba enjugando con sus lágrimas los pies de Jesús y los besaba y los besaba y los besaba? ¿Por qué derramó ese perfume tan caro? Porque tenía un corazón agradecido por los pecados que él le había perdonado a ella, por los pecados que ella había cometido. Pero sabes, este hombre está juzgando a esta mujer. Está diciendo, si supiera qué clase de mujer, si supiera qué clase de pecados tiene esta mujer. Simón era un fariseo también. Por eso dice Simón el fariseo, y lo encontramos en San Lucas 7:36, y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Está hablando de Simón. O sea, Simón era leproso, Simón era un fariseo. Y los fariseos, Jesús lo dijo, que eran unos hipócritas. Así pasa a muchos que tienen prejuicios en este tiempo. Critican y juzgan a otros cristianos y no se recuerdan de dónde los sacó Dios. Siguen siendo fariseos, siguen siendo hipócritas, juzgando y condenando a otras personas, pero no quieren recordar de dónde Jesús les sacó. ¿Sabes? Dios me sacó a mí del camino del adulterio. Estoy agradecido con Dios por ello. Pero eso no quiere decir que alguien que mienta tenga un pecado menor que el que yo cometí. No. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el que es mentiroso es pecador. Y es la misma magnitud del que mató, del que robó, del que asesinó, del que adulteró, del que fornicó. Porque así lo dice la Biblia. Cuanto más veamos la grandeza de lo que Jesús hizo por nosotros, más vamos a amar a Dios, más agradecidos vamos a ser. Agradecidos tendríamos que estar por lo que Jesús hizo en la cruz. Más nos preocupamos por las personas que se acercan a Jesús. Acerquemos a las personas a Jesús. Preocupémonos más. Cuando nosotros somos agradecidos por lo que Jesús hizo en la cruz, nos vamos a preocupar de acercar más a las personas y no de alejarlas. Pero este hombre está juzgando, está poniendo su mirada en lo que la mujer hizo. Pero él no se recuerda de sus pecados. Yo te invito a que no te olvides de dónde te sacó el Señor. Yo te invito a que no olvides que a quien más se le perdona, más ama. La magnitud de tu pecado te tenía alejado de la gracia de Dios, te tenía alejado de la vida eterna. Entonces, no importa el pecado que hayas cometido, gracias a Jesús podemos tener esa salvación. Somos salvos por medio de Jesús, pero no nos olvidemos de dónde Él nos sacó. No nos olvidemos que somos pecadores, que hemos sido pecadores, que hemos sido regenerados gracias a Jesús. Entonces no pongas tu mirada en otra persona. ¿Sabes qué triste es ver ministros de alabanza juzgando y criticando a pastores en pleno Facebook? Qué tristeza da eso. No se olvidan estas personas, no se recuerdan de dónde Dios les sacó. ¿Cómo es posible que entre el mismo cuerpo de Cristo nos estemos juzgando, nos estemos condenando? Claro, yo acepto que alguien que es inconverso, que alguien que no conoce al Señor venga y juzgue a los pastores con el diezmo, con las ofrendas. Pero ellos no les ha alumbrado la luz de Cristo. Pero si nosotros decimos ser cristianos, ser hijos de Dios por medio de Jesús, ¿cómo vamos a estar mutilando el mismo cuerpo de Cristo? ¿Cómo vamos a estar nosotros condenando a esas personas? ¿Sabes? Es algo que a Dios no le agrada. Por eso la pregunta es, ¿cuánto agradecimiento tienes? ¿Cuán agradecido estás con Jesús porque Él murió en la cruz del Calvario por ti? ¿O todavía te sigues fijando en las personas que están fallando, que están cometiendo errores? No mires la paja que tiene tu hermano en su ojo. Mira la viga que tú tienes en tu ojo. Vivamos bajo esa premisa. Vivamos bajo esos principios bíblicos de que todos
Todos nacimos pecadores. Aunque alguien me diga que no toma, que no fuma, que no habla malas palabras, sin Cristo no hay salvación. Solo es por Jesús que obtenemos la salvación. Por eso Jesús le dice a este hombre, entré a tu casa y ni me diste agua para lavar mis pies. Mas esta mujer los está mojando con sus lágrimas. Entré a tu casa y no me diste un beso, mas ella no para de besar mis pies. Entré a tu casa y no ungiste mi cabeza, mas esta está ungiendo mis pies con ese perfume. ¿Sabes? Estaban tan preocupados porque el perfume era carísimo y que podían venderlo y darle dinero a los pobres. Sucede eso. Mucha gente viene y dice, ¿por qué el diezmo mejor no se le da de comer a los que tienen necesidad, a los pobres? ¿Sabes? Es gente que no tiene el conocimiento de Dios, es gente a la que no le ha alumbrado la luz de Cristo, pero nosotros que estamos en el mismo camino, nosotros que somos salvos, que somos hijos de Dios por Jesús, nosotros no tenemos que estarnos juzgando y criticando. ¿Sabes? La mejor posición para nosotros de adoración a Dios es estar a los pies de Jesús, postrados a los pies. Fue lo que esta mujer hizo y este hombre hizo totalmente diferente las cosas. No te olvides de dónde vienes. No te olvides de dónde te sacó Jesús. Y así que no te olvides de que Jesús nos perdona a todos. No mires el pecado de otro. Mira lo que tú estás haciendo. Ponte a pensar lo que haces en secreto cuando cierras la puerta de tu habitación. Ponte a pensar qué es lo que haces cuando tienes el celular en mano. No te pongas a criticar y a juzgar a las otras personas. Este es tiempo de que nosotros veamos para adentro, que veamos a nuestro interior y que el Señor pueda sacar algo mejor, algo nuevo, algo diferente en nosotros. Es tiempo de ser distintos. Es tiempo de ser como esa mujer. Es tiempo de vivir a los pies de Jesús. Es tiempo de estar llorando a los pies de Jesús. ¿Sabes por qué? Llorando por agradecimiento, porque Él perdonó nuestros pecados, porque nos salvó de la condenación eterna. En eso nosotros debemos de vivir agradecidos y por eso estar llorando y estar llorando y estar llorando. Pero sabes, hemos llegado la iglesia a un conformismo. Muchos se han conformado con decir soy salvo y no importa lo demás. No, déjame decirte que la salvación es una gran bendición, pero Dios nos salvó para ser instrumentos para gloria y honra de Él. Dios nos salvó para que vayamos y salvemos a la humanidad. Dios nos llamó para predicar su palabra. Dios nos llamó para hacer testimonio. Dios nos llamó para vivir en santidad y rectitud. Dios nos llamó para ser sacerdotes santos para su gloria. Así es que te invito a que dejemos la vida de Simón el fariseo y que vivamos como esta mujer, de rodillas a los pies de Jesús, llorando, clamando y gimiendo en agradecimiento porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Sí, a los pies de Jesús, ahí vas a encontrar paz. A los pies de Jesús, ahí vas a encontrar gozo. A los pies de Jesús es la mejor adoración, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabes? Quien juzgue, quien critique, quien condene, suficiente con Satanás, suficiente con sus instrumentos, suficiente con la gente que le sirve al enemigo, a Satanás, suficiente con ese acusador para que ya nosotros sigamos acusando a las personas. ¿Cuánto agradecimiento tienes? Es la pregunta. Recuerda que al que más se le perdona, más ama. No nos olvidemos cuánto nos perdonó Jesús y así amemos. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y así vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Que el Señor te bendiga. Espero sea de bendición esta palabra. Y cuando tú veas que alguien falla, ponte a la brecha por él y cumple lo que dice Gálatas capítulo 6, que con espíritu de misericordia lo echemos a nuestro hombro y caminemos con esa persona para que sea restaurada. Restaurémosla con espíritu de mansedumbre.
Cuando tú veas que alguien falla, ora por esa persona. No lo publiques. No trates de hacer burla de esas personas. No juzgues, no critiques, no condenes, porque con la misma vara que medimos y un poquito más, vamos a ser medidos nosotros. Lee la Biblia. La Biblia nos va a ayudar a ir caminando de una mejor forma cada día de nuestra vida. Te bendice el pastor Héctor Monterroso de Iglesia Centro de Adoración Guatemala. Esperamos Dios hable a tu vida y Dios pueda ayudarnos a transformar nuestra nación. En Cristo Jesús reciban bendiciones. Y no temas ni desmayes, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros como poderoso gigante. Bendiciones.